con todo y con todo. No tengo tiempo. Pero recordemos que todo tiene sus Tengo mucho por indicaciones, estudiar. sus contraindicaciones y sus El características. lunes tengo que estar, el martes también. Y a la cama. Las cerámicas zirconiosas están compuestas específicamente de óxido de circonio altamente sinterizado. Y lo que habíamos dicho en la introducción, estabilizado parcialmente con óxido de itrio al 5%. Entonces, la fórmula inicial convencional, era esta: 95% de óxido de circonio con 5% de itrio. Esta fue la primera versión del circonio que salió y era súper resistente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su microestructura es totalmente cristalina. Yo soy súper obediente. ¿Por qué es que soy tan obediente? Yo lo he dicho aquí 10 veces. 1.500 millones. No es por solo los 1.500 millones de pesos que me ganó en mesa. Porque también soy obediente. Pues que aquí no lo he dicho. Está casado. Porque estoy casado desde que estaba chiquito. Desde los 23 soy casado. Entonces soy súper obediente. 23 no va a cumplir 24 tampoco. Entonces no va a obediente. Muy bien. ¿Listo, Isabela? Bueno, muy bien. Uno con el circonio, con ese, como es tan fuerte, tan resistente, ese es el que les digo que sería como para hacer todas las indicaciones que uno hacía con metal cerámica de estructuras grandes, de altos complejos. Normalmente ese circonio como venía para hacer estructura, pero después había que ponerle porcelana o cerámica de recubrimiento. ¿Sí? Pero también puede ser monolítico. Si uno va a utilizar estas fórmulas originales de óxido de circonio o de esta de 95% de circonio con 5% de itrio, normalmente debería ser para las segmentos superiores porque darle características bonitas de color a esto es complicadito. Estas son ciertas características de preparación que básicamente corresponden a las generalidades grandes que nosotros tenemos. Tomémosle la fotico, pero no, o sea, debe tener hombros palatinos en superiores, vestibulares en inferiores para que la porcelana esté muy bien soportada. La estructura del póntico debe soportar la porcelana de recubrimiento. Miren que todo viene específicamente bien para que reciba esa porcelana de recubrimiento. ¿Sí? Aquí ya tiene la porcelana de recubrimiento. Si hay poco espacio interoclusal en posterior, se confeccionan coronas monolíticas. Ojo que esto es súper importante. Uno a veces tiene que restaurar dientes posteriores inferiores, sobre todo molares, el 7. Obtener a veces espacio interoclusal ahí en una metal cerámica es prácticamente imposible, porque esos dientes son corticos y ustedes saben que a mayor altura, mayor retención. Si ustedes de pronto tienen algo con muy poquito espacio interoclusal, este circonio es tan resistente que admite grosores muy pequeños. Entonces, por eso, si ustedes necesitan cuadrar oclusión, ya no piensen en metal cerámica, porque necesitan el espacio para el metal, el espacio para el opacador, el espacio para el cuerpo y el espacio para el esmalte. En cambio, con un circonio monolítico, usted puede hacer eso de un espesor delgado, casi que hasta de 1 milímetro alcanza a hacerlo, ¿cierto? El desgaste que genera el circonio al diente antagonista es menor que el que genera la porcelana feldespática, pero debe estar bien pulido. Ojo, que este concepto es grandísimo e importante. Ojo, si uno va, este circonio tiene más o menos, y no me les meto a ustedes demasiado, 1200 megapascales de fuerza, o sea, tiene una resistencia impresionante. Si uno se va al disilicato de litio, que ya es una cerámica feldespática mejorada, ahí estamos hablando más o menos de 450 500 megapascales. ¿Sí? Ojo, la resistencia de este es impresionante, o sea,
fuerza que se puede ejercer sobre esas restauraciones son impresionantes. Pero ojo, ¿quién pensar? Si yo tengo un diente antagonista de una corona de circonio y tengo el mismo diente antagonista de una corona antisilicato de litio, ¿cuál se desgastaría más, doctora? Silicato de litio. ¿Quién desgastaría más? Circonio 1200 nanopascales. Disilicato de litio 450 nanopascales. Silicato de litio. ¿El qué? ¿El disilicato de litio? La respuesta es correcta. Sí, desgasta más el disilicato de litio o desgasta más las cerámicas feldespáticas. ¿Por qué? Esta señorita me respondió yo poniéndole trampas y todo. ¿Por qué? Dígalo, doctor. Muy bien, ojo con eso. El disilicato de litio, acuérdense que es una cerámica feldespática. Cuando vimos que había cerámica feldespática, vimos que eran cerámicas de matriz de vidrio. Ese vidrio de la composición puede ocasionar mayor desgaste sobre el diente antagonista que si fuera hecho con, o si estuviera ocluyendo contra un diente en circonio, porque el circonio es de 95% de óxido de aluminio, perdón, de óxido de circonio, pero eso es completamente cristalino. Entonces no tiene vidrio, o sea, raya menos el diente antagonista. ¿Estamos? Muy bien. Esa es la razón, doctor. Esa es. Pero con cualquiera de los dos, si son bien pulidos, no va a tener ningún problema. Muy bien. ¿Qué indicaciones tiene el circonio? Esto les sirve a ustedes para... Hemos dicho, los fabricantes hoy en día quieren que lo utilicemos para todo, ¿cierto? Y realmente nos da ya unas buenas posibilidades. Sobre todo cuando, ¿qué? Cuando nosotros queremos reemplazar el metal cerámica, yo con las feldespáticas y con el disilicato de litio tengo limitaciones. ¿Por qué? Porque miren, no me permite hacer sino fijos hasta premolar, no más. Es más, si yo tengo una extensión grande entre canino y canino, disilicato de litio, no puedo, se me fractura. Entonces las indicaciones del circonio ya mejora muchísimo. Y ahorita vamos a ver que tuvo una evolución que nos permite hacer cosas mucho más bonitas. Entonces, ¿dónde lo vamos a utilizar? En prótesis parcial fija, anteriores y posteriores. El circonio es buenísimo para eso, ¿cierto? La resistencia a la fractura es mayor que la del disilicato de litio. Los conectores entre perlar y póntico deben tener una sección de 7 milímetros cuadrados. ¿Se acuerda de cuánto estábamos hablando con disilicato de litio? 16 milímetros cuadrados. O sea, teníamos que hacer unas cosas completamente gruesas. ¿Y eso contra qué va? Que no podemos hacer buenos nichos interproximales para poder meter por ahí cepillos interproximales o enhebradores cuando estamos haciendo una prótesis parcial fija. Entonces, desde el punto de vista biológico, para salud de las encías, con este podemos hacer unos conectores mucho menores. Los conectores entre pilar y pórtico deben tener una sección de 7 milímetros cuadrados en anteriores y 9 milímetros cuadrados en posteriores. En fija de 4 unidades con 2 pónticos es necesario aumentar el grosor del conector a 12 milímetros, pero miren que ya los espacios pónticos nos están aumentando, ya que este estará más sometido a mayores tensiones. Los conectores que unen cada pilar al póntico adyacente deben tener 9 milímetros cuadrados. Eso lo van manejando muy bien los laboratoristas, eso no lo tienen que aprender de memoria usted. Las dimensiones de los conectores están directamente relacionadas con las propiedades mecánicas del material restaurador, resistencia a la flexión y la fuerza. Ojo, dentro de lo normal, siempre tienen que procurar que estos conectores sean muy fuertes, pero ojo, siempre tienen que dejar espacio aquí para la papila y espacio para una buena higiene por parte del paciente, ¿cierto? En circonio, con 2 pónticos, el diseño adecuado y con dimensiones suficientes para montar la carga mecánica en el sector posterior son buenísimos. Y aquí están como estructura, ¿cierto? Aquí están ya las fotos de esto. Ojo, en moñones oscuros, las copias deben tener un grosor de 0.6 para ser opacas. No utilizar circonio translúcido. Ojo, en una época el circonio era completamente opaco. Después han venido las nuevas generaciones de circonio que ya lo hicieron menos menos opaco, más hermoso, pero menos resistente. Eso es el sacrificio que se ha hecho, pero ojo, la resistencia de estos circonios baja de 1200
más o menos a 700 megapascales, que sigue siendo espectacular cuando necesitamos hacer prótesis fijas en dientes posteriores, ¿cierto? Evitar los cerámicos de feldespato para que no transparente el color oscuro del muñón. O sea, lo que tenemos que hacer es eso, llevarlo bien hasta el... Se supone que cuando el circonio se ha sintetizado, en eso hay varias discusiones y artículos que discuten mucho esto, es si hay que tocar ese circonio o no, pero muchas veces hay que tocarlo. ¿Cuál es el problema? Cuando uno lo pule, tiene que buscar que sean fresas de diamante con grano fino, abundante irrigación y ojo, a baja velocidad sin ejercer mucha presión y luego hacer pulido mecánico. Normalmente cuando a uno le llevan el circonio para una prueba de la estructura, resulta que el circonio cuando se cristaliza completamente es completamente duro, o sea, meterle fresa a eso es durísimo. Entonces cuando se hace la fabricación de esto, ojo, otro principio, el circonio, la única forma de fabricarlo hasta hoy, o yo no sé, dentro de 6 meses o dentro de, hasta hoy, es a través de un aparato CAM, o sea, compresador. El circonio siempre es compresador, siempre, ¿cierto? Entonces hay, como para que se pueda fresar y no desgaste demasiado las fresas, no queda completamente sintetizado. Entonces cuando a uno le llega para hacer una prueba, ese circonio no se debe someter a mucho desgaste, ¿cierto? En la fase de prueba nunca se retocará la cofia. Para detectar zonas que interfieran con el asentamiento de la cofia, colocar papel de articular 120 a 20 micras de grosor. Ahí sí se puede retocar, pero con mucho cuidado, baja velocidad, sin ejercer presión y con fresas de grano muy fino, que sea muy suave. Como indicaciones entonces también, estas son las diferentes, digamos, no me arruine tanto, estas son las diferentes indicaciones para los circonios. Y si ustedes ven aquí, hay 4Y que tiene que ver con el ítrio, ¿cierto? La cantidad de ítrio que tiene, 3Y de ítrio para full contorno, el 5Y, el 4Y y el 3Y para contorno, ¿sí? Esto para posteriores y esto para anteriores. ¿Qué pasa con esas evoluciones del circonio? El circonio hoy en día es hermoso, hermoso, o sea, antes decían circonio, no, eso es muy opaco, eso es muy feo, ojo, el 5Y, pero que era muy fuerte, muy poderoso. El problema ahora del circonio es que inclusive es translúcido, o sea, si usted pone un circonio y la estructura es, perdón, o el diente es opaco, le puede translucir esa opacidad. Entonces uno tiene que ser muy juicioso en lo que está haciendo. Esto no hay que aprender de memoria, uno tiene que aprender a hablar con el laboratorista. En muchas épocas nosotros nos enseñan, es que no tiene que matar, uno tiene que ser, no sé cómo que el laboratorista convierte en el mejor amigo de uno, porque uno no puede saber todo esto y dice, más o menos necesito este grosor, ¿no? Y uno tiene que ser muy específico con lo que le está diciendo al laboratorista, sobre todo cómo está el diente, porque al laboratorista lo que le llega son modelos, o al laboratorista, bueno, ahorita con los sistemas de escaneado ya les llega más o menos el color y eso definido. Entonces hay que tener un buen diálogo con ellos porque los circonios no son uno solo, ¿cierto? Casi que todo lo que yo puedo hacer en metal cerámica, lo puedo hacer en circonio. Casi todo, o sea, y en eso es lo que hay que pensar. Con disilicato de litio ya sabemos que podemos hacer de todo, hasta el primer premolar, punto. De ahí para atrás, ya suelten eso. Claro que de ahí para atrás yo puedo hacer coronas online, restauraciones posteriores adhesivas en disilicato de litio, en dientes posteriores, ¿cierto? Pero si necesito fijos, prótesis faciales fijas, ahí sí necesito pasarme al circonio, ¿cierto? Y el laboratorista ahí nos puede dar ciertas pautas. Normalmente cuando se prepara, y no solo el circonio, con todo uno tiene que tener muy bien redondeado y muy bien pulido. Normalmente cuando uno termine una preparación, la que sea, yo casi siempre cojo a mis estudiantes o yo mismo en mi consultorio y cojo esa preparación como si fuera una resina. Empiezo a pasarle con disquitos, empiezo a pasarle todo el sistema de pulido sin ir a recalentar el diente. ¿Por qué? Porque se facilita toda la vida. Y más
sí vamos a tener que captar eso ópticamente con un escáner, y más si esto va para un aparato de CAD-CAM. Eso tiene que quedar súper bien redondeado todo, ¿cierto? Ustedes ya vieron mucho de preparaciones dentales, entonces no nos vamos a mirar esto. ¿Qué significa la Y? Ítrio, ¿cierto? Que es con lo que se combina el óxido de circonio. El 3Y es fuerte, solo para estructuras. El 4Y tiene una resistencia moderada. El 5Y resistencia media. Multicapa, cuando ustedes les hablen de productos multicapa, son los siguientes. Ojo, si uno hace alguna restauración en cerámica, tiene que saber qué características tienen esto. Si ustedes miran un diente, tienen mayor color en el gingival, ¿sí? En la mitad va aumentando el valor, o sea, se va volviendo un poquito más blanco. Y en los bordes, muchas veces los bordes son translúcidos, no siempre, porque hay personas que desgastan esos bordes. Cuando no le hablan de circonio multicapa, es eso, es un circonio que uno lo va a poner y tiene mayor en gingival, menor en medio, y es ligeramente translúcido en incisal. Eso es un circonio multicapa. Bueno, esta es la resistencia a todo esto. Bueno, para que redondeemos las ideas, vamos a decir lo siguiente, pero lo complementamos luego con lo que vamos a ver de adhesión para que complementemos los dos temas. Por favor, estudiemos esto juiciosamente. Les aseguro que así ustedes crean que les di mucho, esto tiene mucho más. O sea, esto nos da para mucho más, pero yo no quiero complicarlos. Yo básicamente quiero, o sea, ustedes como odontólogos, aquí simplemente tienen que decir, hay feldespáticas, hay disilicato de litio y hay circonio. Básicamente es eso. Bueno, y hay resinas o base de resina. Eso es lo que vamos a decir. Lo que necesitamos decir es que lo que es feldespáticas o a base de matriz de vidrio, esas son espectaculares para adherir. Cuando nos vamos para la cristalina, esas son espectaculares porque son más fuertes, más resistentes. Pero ojo, esas a través de policristalinas, el circonio también es hermoso. O sea, el circonio actual es muy lindo. Antes no era tan lindo, hoy en día sí. Ojo, cuando yo les digo la capacidad de adherir, entonces miren, no nos compliquemos, no nos vemos tanto, luego leemos los conceptos, todas las cosas, más o menos, porque hay ciertas indicaciones, contraindicaciones que ahí vimos, ¿cierto? Y dónde lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. Pero casi siempre, si ustedes están realizando restauraciones, por ejemplo, para corona completa, con esos términos tan ideales, y lo vamos a repetir cuando damos segmentación en nuestra última charla, si yo tengo buenas alturas, adecuada convergencia de paredes, todo eso, ¿qué producto uso? El que les dé la gana. Pero si yo tengo muñones chiquitos, si tengo carillas, si tengo incrustaciones, si tengo restauraciones posteriores adhesivas, lo que yo debo buscar es lo que mejor me adhiera. ¿Y qué es lo que más me adhiere al diente? Solo me va a responder ahorita Lina, que es por cerámicas, ¿cuál es el que más se le adhiere a los dientes? No. Hoy sí les digo, son las primeras. Eso, las primeras. ¿Cuáles son las primeras, doctora Naibet? Las geldes. ¿Cómo? Geldes. Feldespáticas y el disilicato de litio. Entonces, ojo, yo tengo un riñón que me quedó cortico, feldespática o disilicato de litio. Yo tengo una restauración parcial, o sea, porque cuando es una corona completa, me ayuda vestibular y me ayuda palatino. Me ayuda mesial y me ayuda distal. ¿Ahí qué pongo? Lo que me dé la gana. Pues dependiendo de la cosa. Pero si yo tengo que adherir, tengo que buscar es disilicato de litio o cerámica feldespática pura, ¿cierto? Ojo, lo vamos a ver la próxima que vamos a ver adhesivos. Siempre han dicho, unos que dicen, el circonio no adhiere. Y tuvieron razón muchos años y mucho tiempo. Y otros dicen, el circonio se adhiere. Y realmente hay investigaciones que muestran que el circonio, con un buen adhesivo, puede adherir. Pero ojo, no es lo mismo. O sea, la confianza absoluta en que algo me va a adherir bien, me la da el disilicato de litio y la cerámica feldespática. Punto. El circonio puede ser bueno, y ahorita lo están promocionando como mucha gente dice, carillas en circonio. Yo no las hago.
hay literatura que dice se pueden hacer, ¿cierto? Pero entonces eso es lo que estamos mirando aquí. En este momento necesitamos adherir. El circonio no es tan bueno adhiriendo. Hay estudios y cosas que se adhiere, pero es lo mismo que cuando uno dice, no pongamos ejemplos, pero digámoslo de esta forma. Yo voy a la fija, si quiero adherir, y utilizo una cerámica feldespática o un silicato en litio. Si yo quiero adherir. ¿Y cuándo quiero adherir? Pues ojalá siempre, pero sobre todo cuando mis condiciones mecánicas en las preparaciones no son tan buenas, ¿cierto? No son tan buenas. Entonces, yo mejor adhiero, si el muñón es cortico, si me llega una restauración viejita y está muy cónica, ¿cierto? Que se disminuye la retención mecánica que pudiera tener. En restauraciones posteriores adhesivas, que eso se vuelve un mercado ahorita para ustedes impresionante, el que quiera pues aprovechar todo lo que le damos aquí, porque si hay profesores que somos un poquito tacaños, somos los de rehabilitación, damos todo lo que podemos con todo el cariño, para que ustedes se defiendan mientras piensan que estudian, cuando no, todo lo general es para que no se queden solo con lo básico. Entonces nosotros aquí les damos harto, se los aseguro, y si quieren profundizar, háganle, y si quieren, hay artículos, y si quieren ir a otras clases, vayan, o sea, aquí no hay problema para eso. Muy bien. Es eso lo que tenemos que entender más o menos de las cerámicas, así como en forma grande, ¿cierto? Todo lo que yo puedo hacer en metal cerámica, yo se lo dejo al circonio muchas veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el verdadero reemplazo de la restauración del metal cerámica por características de resistencia es el circonio. Porque con lo hermoso pero frágil, me voy con las feldespáticas y con el silicato de litio. Eso es básicamente lo que hago. Habíamos dicho, las cerámicas también las podemos clasificar por el modo de confección que yo hago esas cerámicas, ¿cierto? Y hemos medio mirado bonitas, polvo líquido, ¿cierto? Dijimos, hay otras inyectadas, hay otras infiltradas y hay otras calcadas, ¿se acuerdan? Vamos a ver un poquitico de eso, que es un proceso de fabricación. Lo que no vemos ahora, de todas formas, el semestre entrante vuelven y lo ven inclusive en el laboratorio, pero más o menos es lo siguiente. Ustedes de esto no han visto mucho, ¿cierto? Sí. Bueno, básicamente según las técnicas de confección, cuando son estructuras, se pueden hacer cofias y estructuras de prótesis parcial fija monolíticas. Ya sabemos qué es lo monolítico, ¿cierto? Que desde el principio el laboratorista, ojo, si está haciendo odontología analógica, está tomando una cera y está haciendo un encerado y ahí está reconstruyendo todo el contorno del diente, ¿cierto? Con una cerámica, perdón, si vamos a hacer una monolítica, ¿sí? Muy bien. Y esas pueden ser inyectadas o maquinadas. Entonces, ojo, doctores, si yo voy a hacer una técnica inyectada monolítica o maquinada, ojo, el laboratorista cogió un modelo, si es analógico, pues un modelo, e hizo toda la restauración, una corona anterior, una corona posterior, una incrustación, una restauración posterior adhesiva, una carilla, ¿cierto? Y tiene dos caminos, hacerla o inyectada o maquinada, ¿cierto? Eso en una vía, digámoslo así, analógica. Él hizo ese diente con cera. ¿Me hago entender? En la vía digital hace lo mismo, pero virtualmente. Hace un encerado virtual, lo hace. ¿Sí? Bueno. Y hay dos formas de hacerlas: inyectadas o maquinadas. ¿Qué es maquinada? Su nombre indica, eso es puro CAD/CAM. Van, ponen el dado o ponen el disco, porque también en el disco ciertas cerámicas, lo ponen en la máquina, se le da la orden de lo que el laboratorista diseñó en el CAD, diseño asistido por computador, y la restauración, ahorita vamos, bien, y sale, ¿cierto? O lo otro es inyectada. Pero hay cerámicas también que son de blindaje, que son recubrimiento de estructuras, y en estas dijimos que son polvocerámicas, o también se les puede inyectar, y ya vamos a ver más o menos cómo se hace esto. Sistema de polvos cerámicos. El polvo cerámico se mezcla con agua destilada, ya lo habíamos visto, ¿de acuerdo? Se aplica sobre un yeso refractario. En este caso sobre un yeso refractario,
Se realizan las cocciones y luego se dan las caracterizaciones con tintes y por último se glasea. ¿Qué quiere decir esto? Se agrega polvo líquido, se coge la restauración y cuando se dice un yeso refractario es un modelo que admite que usted le ponga la cerámica, se lleva a altas temperaturas y que a ese yeso no le pase nada, ¿cierto? Entonces, esa es la forma de hacerlo con polvo líquido. Mire, se lleva, por eso se llama refractario, es lo mismo que llevan sus mamás al horno, las refractarias. A altas temperaturas, eso no le pasa nada. ¿Qué pasa? Se cocina lo que tenga que cocinar, es lo mismo aquí. Aquí los polvos mezclados con el agua destilada van a sufrir el proceso de cristalización completa y esa es una forma de hacerlo como polvo líquido. Mira, aquí lo vamos a hacer. Mira, aquí se va haciendo sobre esos modelos refractarios. Hay ciertos espesores, lo que les había dicho, ¿cierto? Que hay unos espesores para el opaco, otros para los cuerpos y otros que deben quedar en oclusal, que eso ya lo han visto, que lo han visto ustedes. Miren aquí, por ejemplo, se retiró esta corona, hay un cambio de color grandísimo y hay un poste aquí. La indicación ya es distinta, ¿cierto? No podemos hacer una feldespática o un andisilicato de litio normal, sino que tendríamos que tener alta, o sea, si es así, ya nos descartó la solo la que sería solo en cerámica feldespática. Ya tenemos que pasar a disilicato de litio. ¿Por qué hay silicato de litio? Porque acuérdense que hay de alta opacidad. Yo necesito algo que me haga algo aquí para retirar para que no se me trasluzca, que no se me refleje después en la restauración final esta opacidad que tiene esto. Se tomó el color, se verificó y se empiezan a realizar las cerámicas. Estas cerámicas todas vienen con ciertas marcas y ellas vienen cuál está indicada para recubrir circonio, cuáles vienen indicadas para recubrir disilicato de litio y cuáles cerámicas vienen para recubrir. Acuérdense que hay una cerámica de recubrimiento, ¿cierto? Para metal. ¿Con qué tiene que ver eso? Con el coeficiente de expansión térmica. ¿Qué pasa? Normalmente al metal se le pone la cerámica de blindaje, ¿cierto? Y se hace la coronita completa, si es en un molar pues o en un incisivo. Eso tiene que ir a un horno. ¿Por qué es importante el coeficiente de expansión térmica? Porque cuando eso hace muchas temperaturas, sobre el metal hay dos fenómenos sobre la que esa cerámica se une a ese metal. Una es por una oxidación que se produce y otra es por la diferencia de coeficiente de expansión térmica. El metal hace así y la porcelana hace así, pero cuando se enfrían es mayor la contracción de la cerámica que la del metal. Entonces es no solo el intercambio químico con el óxido, sino que es como si se quedara abrazando el metal. ¿Me hago entender o no? O sea, los dos se expanden cuando se están en esas temperaturas. Luego, el metal se enfría y se contrae un poquito. Y la porcelana se enfría y se contrae un poquito más. Eso es lo que tiene que ver con el coeficiente de expansión térmica, que al final ese fenómeno hace que la cerámica se quede fijando ahí. ¿Sí? Es más o menos una explicación sencillita, sin enredarnos demasiado. Muy bien. Y así para todos. Entonces ellos tienen una beta BMK tal para circonio. ¿Por qué? Porque el coeficiente de expansión térmica del circonio es diferente del metal. Y el coeficiente de expansión térmica del disilicato de litio es diferente que la del disilicato y que la del metal y de todo. Entonces, por eso hay una cerámica que tiene que compensar ese coeficiente de expansión térmica, porque esa es la forma en la que se unen ahí. Esto después ya se le vienen y se le dan la formita de todo y después se hace una coronita. Muy bien. Inyectadas, cerámicas inyectadas. ¿Ustedes ya vieron cómo es el proceso de un colado o no? Lo van a ver el semestre entrante. Así se entendería más fácil este concepto. Porque las cerámicas inyectadas es lo más parecido a cómo se hace un colado para metal. Sí, aquí en la universidad, en el laboratorio, tenemos un laboratorio que es muy bueno. Hay centrífuga de inducción, que eso es muy avanzado, pero también hay centrífugas baratas, todo eso. No nos vamos a profundizar en eso demasiado. Cuando llegan al posgrado de rehabilitación, sí insistimos con eso, pero no es que sea complicado, es fácil. Lo que pasa es que las cosas se dan más despacio, más masticadita y todo. Aquí estamos dando como que ustedes se enteren bien. ¿Qué es lo que pasa básicamente? Estos son unas pastillas.
que se meten a fuego para que ablanden, ¿cierto? O sea, eso les mete altas temperaturas y esto es como si se derritiera. Lo decimos así para que nos entendamos. O sea, es como si se derritiera. Derretimos esto, pero lo dejamos en un... Y el laboratorista ha hecho con un encerado, ¿cierto? Miren, esto es como si hubiera hecho con un encerado. Y después esto es inyectado allá. Es todo un procedimiento. Miren, estas son las pastillas. Se llaman pastillas y vienen porque se pueden derretir, digámosle así, que se derriten, ¿cierto? Este es un aparato para hacer lo de las inyecciones. Miren, dentro del normal, eso que habíamos visto es como un producto final. Miren, este es el modelo. El laboratorista prepara el modelo y el muñón y se hace un encerado. ¿Estamos? Ojo, lo que habíamos visto allá son las fotos como finales. Esto ya es como se hace el proceso. Se tomó la impresión, hicimos una impresión analógica, hicimos un modelo y a ese modelo el laboratorista le hace un encerado, que puede ser del contorno completo o de la estructura. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Muy bien. Resulta que esto es cera, esto es cera, esto es cera, esto es cera. Estas son las restauraciones, ¿sí? Pero en cera. Ojo, esto se lo van a explicar súper bien del semestre entrante cuando vean colados. Pero es lo mismo, es un principio, o sea, se lo inventaron fue para hacer colados metálicos, pero se les ocurrió que lo podían hacer con cerámica. Entonces, estos son cerámica, ¿cierto? Perdón, estos son encerados, esto es cera. Esa cera, me devuelvo, mire, es esto, lo que estaban encerando aquí, y después lo llevan y lo ponen con unos pincitos que pueden ser o plásticos o también pueden ser en ceras, y se ponen sobre un cilindro. Ahorita vamos para qué es ese cilindro. Lo que teníamos ese cilindro allá es esto aquí pegadito. ¿Sí? Es esto. Y se meten en un anillo. ¿Sí ven? Estas son las mismas restauraciones que están aquí. Es esto. Esto, ¿me alcanzo a entender o no? Es esto. Y están allá pegaditas. Y se les pone este cilindro. A ese cilindro, eso se llena con un material que también lo van a ver ustedes después en séptimo semestre, que llaman materiales de revestimiento, que es como un yeso. Es como un yeso. Y eso se llena todo esto con un yeso. Se llena. ¿Sí? Miren, ya está lleno ahí. ¿Hasta ahí vamos o no? Yo sé que la explicación es como muy arcaica, pero más o menos nos va a decir. Eso, ¿qué tiene? Entonces yo tengo aquí ese cilindro, adentro que están las restauraciones en cera. ¿Sí? Están las restauraciones en cera y todas están cubiertas por, digámosle así, un yeso, que es el material de revestimiento, ¿cierto? Pero ustedes vieron que eso estaba con un cilindro y con unos canalcitos o con unos pines que unían esas restauraciones, ¿sí? Eso se mete a fuego. ¿Qué le pasa a eso? Se evapora la cera. Se evapora a altas temperaturas. Entonces, ¿qué queda allá? Los huecos. ¿Los huecos de qué? A ver si me hago entender. Con la forma, mire, queda todo este hueco, queda un hueco, porque eso se retira y esto se evapora. Entonces se evapora todo esto. Esto se evapora. Esto se evapora, ¿cierto? Esto aquí quedó recubierto. Entonces, ¿qué es lo que queda? Como el huequito de lo que había ahí, y eso se mete, ¿sí? Eso se mete a altas temperaturas, eso se evapora, y cuando eso se evapora, se empieza a ablandar la cera. En el hueco que había quedado, perdón, la cera no, la cerámica, ¿se acuerdan de las pastillas? Esa cerámica es como si se derritiera. ¿Y por qué se llama inyección? Porque se pone y va y llena esos huecos que había allá, ¿cierto? En esos huecos que quedan, los pines que les habían puesto y las restauraciones que eran en cera, que después se evaporaron y que después se rellenó
con esta cerámica de inyección. ¿Sí me voy a entender? Eso es lo que pasa. Miren, aquí se llenan estos huecos y entonces al final sale esto. Eso se llama, cuando es metal se llaman colados. Aquí en esta parte se llama también técnica de la cera fundida. ¿Por qué? Porque la cera se evapora y después se le inyecta el material. Esto lo van a entender después mejor. Aquí es como para que les quede una idea. ¿Quién hace sobre todo esto? Se lo inventaron básicamente con las cerámicas feldespáticas, pero sobre todo de silicato de litio. Y ya algunas otras le han copiado, ¿cierto? Pero esa es la técnica de inyección. Entonces eso después lo recortan de ahí, de donde estaban pegaditos, y se lleva a la boca. Se pulen, se organizan, ¿sí? Y luego se hace la aplicación de la cerámica de recubrimiento. Pero ojo, con esa misma técnica también eso se puede hacer monolítico, o sea, que de una vez salga la restauración completa. Y lo otro es que se pueden hacer en un sistema CAD-CAM. Ya sabemos que hay. ¿Dónde se capta esto? ¿Con qué? Con un escáner. Lo primero, la captación óptica, ¿cierto? Lo segundo es el diseño asistido por computador, el CAD. Y lo otro es la manufactura realizada en el computador. Entonces, eso es lo que simplemente se trata de esto. Como repaso de lo que ya habíamos visto la semana pasada, dijimos, primero aquí hay un paso, que es ¿cuál? ¿Cuál me falta aquí? La captación óptica. Utilizar mi escáner intraoral, ¿cierto? Ahí lo capto. Luego voy al CAD, que es el diseño asistido por computador. Y luego voy a la manufactura o a la fabricación asistida por computador. Esto es buenísimo, ¿por qué? Por la rapidez que pues, se pueden hacer las restauraciones y tienen una forma que eso se hace de una forma más rápida y sin tanto procedimiento de laboratorio, ¿cierto? Bueno, esto después lo extenderemos un poquito. Yo procuraré, y así me vaya yo aquí a la universidad, que ustedes los mejoremos mucho todavía en odontología digital, porque este es el presente ya. Entonces, no sé si yo sigo o no sigo, porque estoy todavía en muchas dudas, pero sí, lo que sí voy a procurar es que nos tenemos que digitalizar mucho más, y ustedes como estudiantes de pregrado, porque los odontólogos dentro de 2 años que les faltan a ustedes, ya tienen que estar expertos en todo esto. ¿Sí? Miren. En este caso, 2 años, ¿no? ¿Cuántos? Pues Lina. Lina, ¿cuántos? ¿Se va a ir repitiendo o qué? Ya hizo cuentas para más. Bueno, muy bien. Entonces, miren, este es uno de los aparatos, este es un escáner, este es el Silona, ¿cierto? Viene con eso, pero muchas veces viene en el escáner sencillito, simplemente por ponerlo en el computador. Estos vienen con todo el sistema así mucho más sofisticado, que es el que tenemos aquí en la universidad. Este TriShape, se me fue la llamada ayer, pero ahorita no me olvidan. Muy bien, esto es la captación óptica que hicimos. Esta es la captación óptica que hicimos, lo que se hizo. Y luego lo que hace el laboratorista es ajustar un poco de parámetros de cómo son los contactos interproximales, cómo es el contacto interoclusal, cómo es el espacio, cómo es o sea, todo eso se diseña en resolución, se diseña bien y se le da la orden a la máquina y la máquina empieza a fresar. Le sale a usted la restauración, que puede ser una estructura o puede ser de contorno completo. ¿Listo? Estas cerámicas maquinadas CAD-CAM a veces tienen la ventaja que se pueden hacer en una sola cita, ¿cierto? Cuando le dicen así, chair side, o chair que se echa ahí mismo, ¿sí? Ojo, no es posible en todos los casos. Cuando me digan, pero es que yo hago mucha publicidad de odontología de un solo día, a veces es posible, pero muchas veces en odontología, si uno quiere hacer una odontología, pues uno tiene que hacer una fase higiénica, tiene que hacer, ¿cierto? O sea, eso es cierto parcialmente. Cuando ya el paciente está completamente listo, es esto. ¿Qué desventajas tiene? Que los equipos son algo costosos, ya lo habíamos dicho, esto es el escaneo, esta es la única, que esta la tenemos aquí en la universidad, pero más que ya salió una versión mucho más moderna. Aquí es el laboratorista, miren, aquí él, en vez de hacer eso sobre un modelo en yeso, está haciendo todo sobre un modelo virtual y está planeando todo sobre ese modelo virtual, ¿sí? Hay inclusive la posibilidad de hacer el articulador virtual. Estos son ciertos aliños que le hacen, o sea, realmente, por ejemplo, yo ahorita que llegué llevaba años sin ser profesor de clínica y había estudiantes preocupados que
doctor, no me va a alcanzar el tiempo para hacer una corona. Entonces yo, tranquilos, nos íbamos por el escáner. Entonces, o sea, ese mismo día tomamos, escaneamos y ese mismo día salimos ya con montaje hecho. ¿Por qué? Porque de una vez sale. Entonces se evita una cita. O sea, en la vía analógica usted tiene que tomar la impresión definitiva. Tiene que ir al laboratorio. El laboratorio hace el vaciado de los modelos y se los regresan a uno y uno tiene que hacer el montaje manual aquí, pues, o sea, con todas las de la ley. Cuando yo escaneo, mando eso ya montado. Entonces ya me está ahorrando 2 citas, ¿cierto? Esas son las ventajas. Y aquí tenemos el escáner, aquí tenemos máquina, aquí tenemos de todo. Pero lo tenemos que obligar a que los profesores los usemos más. Entonces, eso acorta los tratamientos de una forma impresionante, sube los costos. Lo que pasa es que ustedes aquí por 100 o 200.000 pesos se asustan. Eso tan caro. La universidad no es caro. La universidad, lo que hay, los procedimientos que hay en la clínica, les digo, es muy barato. Es demasiado barato. Se lo aseguro. Ustedes no lo creen. Pero cuando se den cuenta cuánto vale afuera los tratamientos, van a empezar a pensar con una mente más grandecita. Y no es que uno sea explotador, no es que uno se quiera volver rico con el primer paciente, no, es lo que vale el tiempo que ustedes están aquí, el esfuerzo que están haciendo, a los cursos que están yendo y que tienen que seguir yendo. O sea, yo soy un viejito de hace muchos años me gradué, pero tengo que estar yendo a cursos, o si no, me quedo. Bueno, entonces, ojo, no piensen aquí que una restauración vale 100 o 200.000 pesos más porque vamos a hacer odontología digital, eso es tanta plata. Dejen de sufrir por la plata de nosotros. Sufran por la de ustedes. Pero uno muchas veces, pobrecito, y a veces se equivoca. Se los aseguro, se los aseguro. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el posgrado, llegó el señor así, yo no sé qué, y lo cogió un amigo, porque se supone que no tenía pinta de nada. O sea, eso es lo que hay que aprender ustedes. Jamás juzguen a nadie por la pinta. Eso engaña, eso engaña. A veces la gente llega a buceta y económicamente está mejor que el que se bajó del BMW, muchas veces, porque el que se bajó de la buceta no debe un peso, en cambio el otro debe todo. Entonces usted le hace un presupuesto, sí, usted le hace un presupuesto a una persona, vea, son 15 millones de pesos de tratamiento, y el que bajó de la buceta, hágale, ¿cuándo empezamos? Y el otro, ay, ¿cómo me lo financia? ¿Cómo me tal cosa? O sea, ojo, fuera probable pensar que el que se bajó pues del BMW tiene más capacidad económica, es lo más probable. Pero nunca juzguen a nadie por nada. O sea, cuando ustedes tengan un paciente al frente, piensen que es Carlos Slim. ¿Saben quién es Carlos Slim o no? El millonario mexicano. Bueno, piensen pues que es Luis Carlos Arleto Angulo, ¿sí saben? Que es un millonario de Colombia, o que es David Vélez, el de la nueva banca, pues todo eso. O sea, siempre piensen, nunca ofrezcan diciendo, es que usted no debe tener plata para pagarme. Nunca piensen así. Ustedes tienen que ofrecerle al que tiene al frente lo máximo que ustedes tengan. Ustedes pueden decir un tratamiento de 100 millones de pesos, qué pena, tenía 100.000 pesos, no más. Pero que no les pase que tenía 100 millones y ustedes le ofrecieron un tratamiento de 100.000. Ojo, que eso pasa por ponerse que por ojo. Nadie tiene el ojo para que hola, es que tiene cara de odontólogo. ¿Qué es tener cara de odontólogo? Sí, miren, yo aquí veo blancos, negros, gordos, flacos. Nadie tiene cara de odontólogo, ni de médico, ni de enfermera. Son cuentos pendejos. Entonces, pasó en el posgrado lo que les estaba contando. Y pasa una fresadora que es la que al final empieza a hacer toda la restauración. ¿Cierto? Bueno, ahí hay unos videitos que no le vamos a dar. Entonces dijimos, inyección, ya más o menos tenemos ideita, ¿no? Si estamos saliendo más que a las 7 de la mañana, ¿o no? ¿Me pagan cuánto? 1.500 millones de pesos mensuales aquí. ¿Sí o no? Sino que yo vengo en buseta, por listo. Ya saben qué es inyección, ¿o no? Y ya saben qué es maquinado. Hay uno que se llama condensación sobre muñón refractario. Sustitución de la cera perdida. Ojo, sustitución de la cera perdida es lo mismo que hablamos. María Camila. A mí. Uy, qué detallazo. Te estaba creyendo. Bueno. Ojo, desde esa condensación sobre muñón refractario, sustitución de la cera perdida o porcelana colada, esto también se llama inyección. Es lo mismo que vimos de inyección y tecnología asistida por computador o CAD/CAM. ¿Sí? Esta técnica se utilizó mucho en la condensación sobre el modelo refractario en esas que yo les había dicho que era de las técnicas Inceram. Esa ya casi no se hace, no le vamos a montar corriente a eso, doctores. Esto es aquí, la de CAD/CAM.
Muy bien. Uno puede clasificar las cerámicas también por las propiedades que las cerámicas tengan. Pero yo creo que ya les he dicho más o menos cuáles son indicaciones y contraindicaciones, y yo creo que de pronto empezando la próxima les muestro esos cuadritos porque ya sé que me están saturados de tanta carreta el día de hoy antes de empezar lo de adhesión, pero uno puede fijar lo que son las resistencias traccionales, la resistencia a la fractura, el tipo de terminación y la supervivencia clínica. Ojo, yo tengo que pensar, cuando voy a utilizar una cerámica, ¿qué opacidad? Ya lo hemos dicho. Si yo tengo un diente natural, más fácil. Si yo tengo un diente con un núcleo, me compliqué. Tengo que pensar en otras cosas. Si tengo un diente pigmentado por una endodoncia o por tetraciclinas, ya tengo que mirar eso. ¿Cuáles cerámicas me dan más opacidad? Pero ya tenemos una ventaja. Que, por ejemplo, el problema antes de las feldespáticas es que eran muy translúcidas. Pero cuando hacen la modificación a las de disilicato de litio, las de disilicato de litio también son, en su esencia, son muy translúcidas. Pero recuerden que ya hicieron unas de alta opacidad, entonces uno se puede mover hacia allá, ¿sí? Y esta opacidad y esta translucidez tiene que ver mucho con la composición química de ellas, que acuérdense que dijimos que todas tienen una fase cristalina y una fase líquida, ¿cierto? Muy bien. Aquí empezaríamos a hablar un poquitico del color y eso. Yo no sé, nos quedan 20 minutos, ¿quieren que miremos esos cuadritos ya o los miramos empezando la próxima? Los miramos empezando la próxima, ¿cierto? Para no, porque aquí sería otra cosa de color, que eso ya es otro tema que tal.